Hola mi gente hermosa, ¿saben? Pues por fin, después de meses de esclavitud indefinible, por fin llegamos al malagradecido final de este malagradecido especial 50.000 suscriptores, el especial más largo de todo YouTube. Ya después de esto me voy a divorciar de todos ustedes miserables. Desde ahora y hasta el próximo especial, la única opinión que escucharé será de los maravillosos y sensuales miembros, los demás tendrán que someterse al yugo y abrazar el látigo. Pero bueno, para este video, le di una oportunidad a uno de mis suscriptores para que diera una idea, y esa idea transformarla en un video, y el ganador fue este sabio individuo, Popculture Weirdo, que me pidió que hiciera un video sobre los orígenes de la waifulogía, y como me volví una eminencia en el campo, así que hoy vamos a hablar de los orígenes de la waifulogía. Intentaré hacerlo lo más resumido posible, porque sé que ustedes tienen una vida exitosa que atender, y no pueden estar aquí todo el día valiendo ñonga, así que vamos allá. Pero antes de empezar este viaje hacia el conocimiento y la iluminación, debo decirles que tenemos un patrocinador, el malagradecido Prezi Alexander, volvió, y ahora está más furro que nunca. Este pana anda produciendo contenido furro como un toro sin usar pastillas. Aquí podrás encontrar los más espectaculares visuales de tus Pokémones favoritos. Yo sé que mi público es uno muy conocedor y con fino gusto, por ende, no puedo imaginar un mejor contenido para que expulsen a sus hijos con todas las ganas. Aquí podrás ver fanarts de muchos Pokémones, como Serahora, Arceus, Gardevoir y Milotic, muchos pero muchos Milotics. Síguelo en Twitter donde podrás disfrutar de toda la sabrosura. Eso sí, si quieres disfrutar como debe ser, te invito a entrar a su Patreon, donde podrás encontrar diferentes versiones de los dibujos, sin marca de agua y con toda la calidad posible. En su segundo nivel podrás tener dibujos exclusivos con narrativa e historia, y animaciones exclusivas bien sabrosonas, y en la última membresía, además de los anteriores beneficios, podrás disfrutar de su contenido por adelantado antes que nadie, ya que esperar es para gente pobre, y además de un timelapse, donde podrás ver el proceso de dibujo, una locura. Pero esperen animales, que todavía hay más. Al suscribirte a cualquiera de los niveles hablados acá, tendrás además un 15% de descuento en comisiones, con 5 variantes gratuitas. Así que, al salir de este video considera ir y apoyar a este hermoso y sabrosongo artista, les aseguro que no se van a arrepentir. Ahora sí, continuemos con nuestro asunto. Para comenzar, hay que entender que la waifulogía no es para nada un tema nuevo, ni algo que se inventó la gente blanca sin nada que hacer. Es un tema antiguo, tan antiguo como las palas, casi irrastreable por lo indeleble que es su huella en la historia y en los humanos. Se sabe que los humanos han querido por todos los medios retratar la belleza y la atracción de las féminas desde el ámbito artístico, incluso antes de que existieran los primeros caracteres. Ya desde las épocas sumerias, a los personajes femeninos se les dio un rol en el cual culturalmente se les entendía dentro de su contexto, como Tiamat, la madre de todos en la mitología mesopotámica, Isis la diosa de la medicina en la mitología egipcia, o Astarte, la diosa de la fertilidad, el sexo y la guerra en la mitología fenicia. El carácter femenino se le asociaba mucho a aspectos abstractos que se relacionaban a la imagen de la mujer, siendo totalmente destacables por sus afiliaciones a aspectos contemplativos de la existencia, al lado de los personajes masculinos que se asocian a cosas más exóticas. Durante la mitología griega la presencia de las féminas es bastante prominente, habiendo varios mitos en donde su presencia se le es asociado a aspectos más románticos en el sentido más artístico de la palabra, contemplado en conceptos como las estaciones, la maternidad, el hogar, el amor y la sabiduría. En esta cultura de hombres amantes de la filosofía y de jóvenes afeitados, nació uno de los referentes de la waifulogía. Pigmalión era el rey de Chipre, y como buen rey, andaba bien mañoso con su tiempo libre, le encantaba el arte, hacer esculturas y la creatividad. Mi pana era como un otaku, ya que le daba asco las mujeres, todas las que le rodeaban, según él, eran unas ridículas insípidas de ñonga, y valían para cañampa, y no podía andar pendiente de pajarerías. Con el tiempo se vio sintiendo solo, y necesitado de afecto, por lo que, a punta de piedra, mi pana el Pigmalión creó una estatua inspirada en la diosa Afrodita, tan pero tan hermosa y perfecta, que mi pana quedó enamorado de su creación, y bueno, una cosa llevó a la otra, ¿saben? El pana necesitaba desahogarse.
En un momento, le pidió a Afrodita que le diera vida a su creación, esta ya que no había más ñonga que hacer, le dio vida a la estatua, que al ver a su creador terminó enamorada, y ambos reinaron en Chipre y tuvieron hijos. Y ustedes creían que el creador de Renta Gilfriend estaba enfermo. Pygmalion puede ser uno de los primeros amantes de las waifus jamás exhibidos en la historia, un hombre que se enamoró de un ser ficticio, al punto de implorar a los dioses para poder rozar sus labios, y hacer cosas bien mañosas con ella. Ustedes saben en qué se parece Disneylandia a la edad de una mujer, en que se han hecho para los niños, pero los que más se divierten son los grandes. Con la llegada de la pinche imprenta, ya los libros no dependían de viejos salados que escribían como ridículos sin descanso, ahora la producción de libros era más inmediata, y los clásicos literarios que se conservaron por milenios pudieron llegar a más personas, los escribas por fin se quedaron sin trabajo, unos miserables si me lo preguntan, y con la llegada de esta hermosa herramienta la explosión literaria llegó a niveles inimaginables, ahora el crear historias estaba al alcance de un lápiz, la muy escasa capacidad de escribir y la aún más escasa capacidad de no morir de hambre en la Edad Media, todo esto llevó a la explosión cultural y un avance hacia la búsqueda del ocio y el entretenimiento. Ahora todos podían darse un espacio y darle valor al arte como medio de expresar la belleza del ser humano, elevándolo como un bien cotizado por reyes y emperadores. Pero como andábamos bien cristianos en esa época y todo el mundo quería tener sus estatuas de sus santos favoritos como si fueran cartas de Pokémon, los artistas tenían que comer, por lo que se atiborró el arte como una expresión divina, que se usaba para resaltar la belleza del ser humano como un regalo de los cielos. Lo que más admiro de esta época fueron los artistas homosexuales basados que querían representar la belleza del hombre por medio de las artes plásticas, unos loquillos sin lugar a dudas. Estos panas haciendo sus dibujos eróticos con figuras respetadas de la iglesia, con el riesgo de que les metieran los dedos, y ahora cualquier huevón hace un dibujo feo en Twitter, y cree que está marcando tendencia, en serio que la gente no respeta los rangos. El arte como medio para la expresividad de temas abstractos, eróticos, románticos y culturales, se mantuvo durante un gran período de la historia renacentista, y produjo una gran identidad cultural. Ya en los años 1800 el arte estaba consolidado como una materia de interés, y con grandes vertientes que permitieron exploraciones más profundas y finas sobre el carácter humano, recreando las visiones idealizadas o trágicas de la imagen femenina y la idealización de la belleza. Uno de los ejemplos más prominentes para esta interpretación puede venir del poema El espejismo de Nácar, de Gustavo Adolfo Bécquer, otra de las obras más respetadas por la waifulogía como un precedente para el amor hacia el espejismo de un objeto de amor. En este poema, un pana bien pero que bien urgido, estaba metido en un monte, aborrecido de la vida porque no conseguía jeva, entre los matorrales vio una figura tan hermosa y perfecta que solo podía ser concebida por sus fantasías de otaku, el cabrón la siguió, pero cada vez que la alcanzaba ella desaparecía, todo duro se dio cuenta de que no había mujer, era la luz de la luna, la mujer que se había enamorado era una ilusión creada por su necesidad de amor, un poema que explora la personificación y atribución de rasgos relacionales a seres inexistentes. ¿Por qué me enamoré de una mujer que no existe? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me puede querer? Este sería uno de los precedentes más intensos de la waifulogía y un referente para su aprendizaje. Entramos al siglo XX, y con esto el surgimiento del séptimo arte, o sea el moreno cine, los waifólogos del mundo entendieron que el sistema de poder de la waifulogía estaba a punto de cambiar, las ventanas artísticas que trajo el lenguaje cinematográfico pudo lograr que la exploración de la waifulogía tuviera grandes alcances, primero por los aportes narrativos que trajo el cine a principios de siglo, y la crisis de la Gran Depresión. Los autores de la época consideraron la creación de un submundo en el cine, en el cual los autores podían explorar ideas arriesgadas con el poco presupuesto, y mucha pero que mucha explotación, naciendo el cine clase B, uno de los mayores aportadores de la waifulogía para este tiempo de crisis. Había una necesidad abarrotada de entretenimiento, y se comenzaron a programar las funciones dobles, acompañadas con grandes producciones de Hollywood. La rentabilidad dependía de varios factores, debían conseguir que la atención del público fuera atrapado en pocos minutos para pagar por sus películas de miércoles, y esto lo lograron, primero por lo extraño de los conceptos, a veces hasta morbosos o aterradores, y por último y más importante por la promesa de una chica bien buena en la portada. Esto era el clickbait para los panas de los años 30, la incorporación de los personajes femeninos eran cosa seria, tenían que ser encantadores, sensuales, intensos, que brindaran al espectador una atracción, y una necesidad de quedarse viendo como unos loquitos
loquillos, usualmente creando tramas donde el personaje esté en un peligro constante, para que los espectadores sientan la urgencia de que ellas estuvieran sanas y salvas, o planteaban a los personajes femeninos en una trama donde su presencia presentara un estatus de poder o peligro, para que el espectador pueda explorar el deseo de control. Todo esto hizo que se desarrollara una gran cantidad de waifus de diferentes categorías, las más populares obvio eran las femme fatales, los franceses dominaban en este rubro, y creaban waifus realmente exóticas, pero también existían las waifus doncellas, personajes que representaban la inocencia y la pureza, siendo waifus altamente puras e incorruptibles, que tenían la tarea de ser personajes con mucha gracia, despertando en el espectador felicidad y cariño, pero sin duda uno de los mejores tipos de waifus consolidadas en esta época fueron las waifus rebeldes, waifus con grandes capacidades autónomas, atrevidas, y con un poder equiparable a los hombres, que desafiaban mucho el status quo y las pretensiones sociales, esto visto en películas protagonizadas por actrices como Barbara Stanwyck, en la película Lady of Burlesque de 1943. Por cierto, nada que ver, pero no podía dejar de mencionar a una de mis películas favoritas de estos tiempos, El Narciso Negro, de 1947, donde quizás haya una de las primeras apariciones de waifus yanderes jamás vistas en el cine, una maravilla, merece totalmente la pena. Pero ahora, ¿dónde están las waifus que todos conocemos, las waifus japonesas de anime y esas vainas? Tranquilo mierda, ya vamos pa' eso, todo este contexto no es al pedo, los tiempos de Dios son perfectos, y los míos también. Gracias a la escuela del cine clase B, muchas propuestas, que en su tiempo se veían ridículas por sus considerables riesgos de producción, fueron cada vez más tomados en cuenta, ahora la industria estaba llena de un cine más experimental y psicodélico, con incorporaciones de un arte más revelador y rebelde, que quiso explorar el arte en un área que no sostuviera ese cine tan estirado que se había presentado los años anteriores, volviendo a los orígenes del cine, con propuestas más raras y arriesgadas, lo que llevó a crear más personajes femeninos interesantes y cautivadores. Ahora, en una isla muy alejada de todo este embrollo occidental, las cosas andaban viento en popa, la animación estaba tomando forma por la influencia de Osamu Tezuka, cuyas obras añoraban el estilo cinematográfico del cine a principio del siglo, sus historias revisitaban ese estilo tan influenciado por el impresionismo y los conceptos futuristas, como el Fausto de 1926, Metrópolis de 1927, o incluso el Vampiro de 1913, Tezuka dijo, la animación despertó cabrones, y fue papeando a toditos en el mundo oriental, todo esto abrió camino a que otros artistas innovaran con sus historias, como el protagonista de esta era. Se dice que cada 1000 años, nace un ser que significará la luz para los waifólogos del mundo, un genio que definirá las waifus por generaciones, y traerá una era de waifus sin fin, y todos los waifólogos lo adoraremos con gran pasión. Para muchos waifólogos, ese hombre nació en Japón con el nombre de Kiyoshi Nagai. Quiero que piensen en una serie de anime que les guste, como, no sé, Berserk. Adivinen de quién se inspira Berserk, en Devilman, de Go Nagai. Piensa en Jojos, Jojo está muy inspirado de Okuto no Ken, que a su vez está inspirado en Violence Jack de Go Nagai. Ya, pero esos son mangas antiguos que nada que ver. Muy bien, hablemos de un manga nuevo, Chainsaw Man. ¿Ustedes de quién creen que hace homenaje cada tanto Chainsaw Man, a Devilman, de Go Nagai? Todos los pinches caminos llevan a Go Nagai, es una bestialidad lo mucho que influyó este hombre al mundo del manga anime. Pero esto no es un video donde yo le masajeo la masacuata a Go Nagai. ¡Ay, qué asco! Es un pexel, pensaba que era un pene. Aquí quiero declarar su mayor aporte en el mundo de la waifulogía, y ese fue la incorporación del erotismo, la sensualidad, y los temas turbios relacionados con los personajes femeninos. Cutie Oni, quizás uno de los primeros iconos sexuales del mundo del anime, su manga inspiró mucho el concepto del ecchi y las magical girls. Aquí, se presentaron muchas de las ideas que definirían a los personajes femeninos en el anime a lo largo de la historia, mujeres atrevidas, seductoras, altamente sexuales, sin ningún tipo de vergüenza hacia sus propios atributos y siendo divertidas, ridículas y escandalosas. Ahora la figura femenina no era un tema de protección, sino que las chicas también tenían su faceta rebelde, peleonera, violenta, muy violenta y liberal, con solo decir que este manga se metía mucho en el homosexualismo y las exploraciones sexuales.
Cutie Onni se consideró el precursor de muchos personajes femeninos en el manga que heredan ese carácter más rebelde, ridículo y liberal, que tantos conservadores japoneses de ñonga querían evitar. Esto, añadiendo los tiempos tan de locos que eran los 70s, dieron como resultado un elevamiento de waifus jamás visto. Con solo decir que en esa década tuvimos waifus kyborgs, waifus tomboys, waifus morenas, y hasta la malagradecida Candy Candy, una loquera sin precedentes. Los 80s y 90s fueron quizás la era de oro de las waifus. Era increíble, una cantidad de waifus jamás explorada. Los waifólogos modernos estaban teniendo una de las épocas de expansionismo más increíbles jamás vistas. Las innovaciones en waifología parecían no detenerse, cada película, serie, anime traían más ideas y conceptos. Ahora nadie tenía miedo de romper el molde con propuestas de waifus arriesgadas o polémicas. En el lado de las películas occidentales, la salida de Star Wars en los 70s logró que las ideas propias del cine menos cómodo y absurdo se tomaran más en cuenta, haciéndole saber a las productoras que los riesgos eran necesarios para grandes ganancias, lo que llevó a que se exploraran temas más densos y extraños, además de waifus que se salieran de las ya consolidadas waifus, que se consideraban indispensables para épocas anteriores. Viva el cine clase B, el mejor cine jamás creado. Pero sin duda, lo mejor que pasó para esa época fue mi nacimiento. Se dice que no ha habido ser más perfecto en la tierra, es que soy tan hermoso, sabio y divino, que debería ser ilegal mi existencia. A veces lloro por las noches, sabiendo que nadie en el mundo podrá llegarme ni a los tobillos. Siento mucha compasión por ustedes, pobres ingenuos. Como pala que se respeta, estudié waifulogía en las instituciones más grandes y prestigiosas. La que más me marcó fue la institución Ligma, quizás la primera institución de waifulogía en tener un neko femboy como mascota, unos completos genios. Allí estudié waifulogía junto con el 1% de la población humana. Aquí es donde tomaron esa foto tan sabrosa de Bill Clinton con Donald Trump, unos loquillos sin lugar a dudas. No tengo mucho que decir de los tiempos que han suscitado estos últimos años en términos de waifulogía. Literalmente todo mi canal tiene el propósito de cubrir esas cosas. Solo diré que esta ha sido una época rara. Estamos viviendo en la época con más contenido de la historia, y sí, la mayor parte de ese contenido es una tremenda merda, pero también es cierto que hay mucho talento escondido, y waifus jamás vistas en este mar de gente miserable, así que seamos felices, que estamos más fuertes que nunca. En conclusión, viva la waifulogía, la más grande ciencia jamás ideada. Muchas gracias por ver este video, un saludo a estos estudiosos de ñonga de acá. Luis Jesús Córdoba Bueno Lista 7733, Ethan H. Prime, Luis Blanco 7234, La Lechugax 5936, Isayes Camilla 9108, Dante Paes Ordóñez, Carios, Media con rayas 4448, y Alniel 0, y un saludo a mis hermosos, extraños, indescriptibles, misteriosos, embusteros, ansiosos, mañosos y cansados miembros. Dios los bendiga, y espero que nunca encuentren al payaso que se esconde de los exitosos. Y ya se la saben mis amores, todos son iguales para mí, pero los miembros son más iguales que los demás. Síganme en Twitter y nos vemos hasta la próxima. Bueno, muchachos, les agradezco a todos por este hermoso especial. Esta ha sido una gran experiencia para mí, y ha sido de lo más divertida y emocionante. El señor Pala no ha regresado, posiblemente nunca vuelva, por ende. Espera allí, antes de que cometas una locura. Señor Pala, bienvenido. ¿Cómo se le hizo tan tarde? Bueno, lo que pasó fue que... ¿En serio crees que con esta serie de loqueras tú tienes posición para exigirme algo? Sí, tú eres Dios, deberías ayudar a los pobres mortales como yo. Ni siquiera me acuerdo de haberte creado. Bueno, eso. Por tu insolencia tendrás que ir a un lugar a reflexionar tus pecados. ¿Me enviarás al infierno? No, mucho peor. Oh mierda. Estuve encerrado en esa asquerosidad por más de una semana hasta que pude conseguir para el pasaje. No vuelvo a hacer nada parecido. Pues me alegro mucho de que haya vuelto, señor Pala. Yo me alegro de volver. Ahora, para nuestro siguiente proyecto juntos, trae un juego de pedicura, unas películas de Tarantino, y unos directivos japoneses. Sígueme, Dan. Señor Pala, no me gustó nada de lo que dijo, señor Pala, ¿por qué me llamó Dan? Señor Pala,